nos encontramos sin fronteras, sin barreras, unidos en el amor de Cristo nuestro Salvador. No el templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza, conectados corazón a corazón. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Reconciliación, unidos aquí por la cruz, somos uno en Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo vivo y presente. En esta comunidad de fe nos une el amor y la cruz. En Cristo somos uno. No en templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Bendice a Venezuela, Señor. Lávame más de mi maldad y límpiame con tu verdad. Mis faltas siempre reconozco, mi pecado no he negado. Haz que escuche gozo y alegría, restaura mi alma cada día. De mi quebranto haz una canción y haz de mi vida tu poesía. En maldad fui yo formado, en pecado fui concebido, mas tú amas el alma sincera y mi corazón te he entregado. Haz que escuche gozo y alegría, restaura mi alma cada día. De mi quebranto haz una canción y haz de mi vida tu poesía. Purifícame con hisopo y seré limpio en tu amor. Lávame hasta ser más puro y encontrar tu corazón. Haz que escuche gozo y alegría, restaura mi alma cada día. De mi quebranto haz una canción y haz de mi vida tu poesía. Haz que escuche gozo y alegría, restaura mi alma cada día. De mi quebranto haz una canción y haz de mi vida tu poesía. Haz que Venezuela escuche gozo, Señor.
Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor. Nos gozamos en estar juntos y queremos que la paz y la bendición de Dios sea también con ustedes, amados hermanos, amigos que están conectados a este culto que vamos a ofrecer a Jehová, Dios de los ejércitos. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno. Te alabamos porque para siempre tu misericordia. Y pedimos que tu nombre sea glorificado. Y glorificado en medio nuestro en esta hora, Señor. Y pedimos también que tu gracia y tu misericordia se extiendan a tantos que están sufriendo alrededor del mundo, Señor. Y que también están sufriendo, oh Dios, en Venezuela. Oramos y estamos seguros de tu bendición. En Jesús. Amén. Todas las naciones cantemos al Rey. Todas las naciones digan grande es Él. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel. Todas las naciones digan grande es Él. Alabémosle, Jesucristo es Rey. Exaltémosle, demos gloria a Él. Alabémosle, Jesucristo es Rey. Todas las naciones digan grande es Él. Vamos a levantar el nombre de Jesús de Nazaret en las naciones. Todas las naciones cantemos al Rey. Todas las naciones alabémosle. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel. Todas las naciones digan grande es Él. Todas las naciones cantemos al Rey. Todas las naciones alabémosle. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel. Todas las naciones digan grande es Él. Alabémosle, Jesucristo es Rey. Exaltémosle,
Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Te unes a este mismo sentir, mi amado hermano, mi amada hermana? Mi amigo que estás con nosotros, mi amiga, nos gozamos y nos alegramos en Cristo Jesús, en nuestro buen Dios. Y bueno, nuestro tema de hoy, ya lo estamos viendo en la parte superior, ¿verdad?, de la pantalla, 7 bendiciones espirituales y el por qué, de dónde provienen y para qué provienen. Gloria al Señor. Vamos a estarnos gozando en la palabra de Dios. Es decir, que de nuevo te damos la bienvenida. La bienvenida porque el Señor te ha movido a adorarlo juntos hoy, en una misma familia, en la familia Reconciliación. Deseamos bendiciones de Dios para ti, para los tuyos. Recuerda que Dios es bueno y que para siempre es su infinita misericordia. Y en esta hora quiero rogarte que vayamos a la Biblia y vamos a leer nuestra lectura devocional del día de hoy. Así que buscando en tu Biblia el Salmo 85 y vamos a estar leyendo en el Salmo 85 los versículos 7 al 13. ¿Ya lo tienes? Dice el Salmo 85, 7 al 13. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien. Aleluya. Bendito el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice amén conmigo. ¿Te gozas en esta hora? Esperamos en Dios que sí, que estés gozándote en saber que allí donde tú estás, Dios está contigo y tú puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Qué bueno tener un Dios que es Dios creador, Dios sustentador, Dios eterno, Dios omnipresente, que está en todas partes, está allí contigo, está aquí conmigo, está en tu corazón y juntos lo podemos alabar. Vamos a alabarlo con una hermosa alabanza y vamos después a pasar a la predicación de la palabra.
Gloria al Señor. Qué bueno que un día vamos a estar tú y yo y todos los redimidos por la sangre de Cristo, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el reino nuevo, el reino de Dios, y donde vamos a estarnos gozando en adorarlo, bendecirlo y alabar su nombre. Vamos a orar antes de entrar en el tema que nos va a ocupar hoy, que está en Romanos capítulo 5, es decir, que busca Romanos capítulo 5 para que sigas la Biblia, para juntos en la Biblia, que es la palabra de Dios, podamos llenarnos de esa bendición que Dios quiere darnos hoy, de lo que su palabra dice y que es poderosamente aplicable a tu vida, a mi vida. Bendito sea el Señor. Padre, estamos ante tu presencia, alabándote y glorificándote y bendiciendo tu nombre, porque solo tú eres Dios. Tú eres el único digno de honra, de gloria y de alabanza. Y nosotros queremos darte desde lo más profundo de nuestro corazón. Y queremos hacerlo con todo nuestro ser, Padre, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado sea. Perfecciona nuestra adoración. Perfecciona nuestra alabanza. Y cada uno de los que en esta hora están conectados o los que se conectarán, Señor, permite que puedan experimentar la realidad de la presencia tuya y puedan darse cuenta de que allí donde están adorando y pueden adorar al que reina para siempre, a ti, el Dios de Israel. Míranos ahora, Señor, que vamos a tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que el Espíritu Santo haga eficaz lo que tú nos quieres decir, porque tú quieres darnos la palabra tuya y nos la has dado para darnos gozo, para darnos vida, para darnos paz. Mira esas peticiones, Señor, que están en lo más profundo de nuestros corazones. Las ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú respondes la oración, no como nosotros queramos, sino como tú quieres, pero conforme a tu voluntad, Señor, tú las conoces. Mira nuestros ruegos para salvación en nuestros seres queridos, Señor. Despiértales espiritualmente y pon la necesidad de volver los ojos a ti. Mira los que sufren, Dios mío, por estos fenómenos naturales terribles, Señor, por estos terremotos, por estos huracanes, Dios mío. Rogamos, oh Dios, por cada una de las vidas y rogamos tu bendición, Señor, y pedimos tu misericordia, porque sin ti, Jehová Dios, nada somos ni nada podemos hacer. Oh Dios mío, te bendecimos, te exaltamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos y hermanas, vamos a este tema, ¿verdad? Y hemos llamado a esta meditación del capítulo 5 de Romanos, del 1 al 21, lo hemos llamado 7 bendiciones espirituales y el porqué de esas 7 bendiciones. ¿Qué es lo que produce o de dónde provienen estas 7 bendiciones espirituales? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jehová Dios salve a un pecador por medio de la muerte de Cristo en la cruz? Y aquí en este capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a explicar 2 verdades fundamentales, que son los 2 puntos básicos de la predicación en esta hora. Una es las bendiciones de nuestra justificación y el otro punto, la otra verdad es la base de nuestra justificación. Y vamos sin más al primer punto, ¿no? Al primer aspecto, las bendiciones de nuestra justificación. Las bendiciones de nuestra justificación. Y eso está ahí en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Abre tu Biblia, ya sea en papel, ya sea digital, ya sea en un iPad, en una computadora, pero con la Biblia, en la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, cree en la Biblia, predica la Biblia. Y ahora pues vamos a estar ahí en la Biblia, ¿verdad? Al hacer la lista de estas bendiciones, el apóstol Pablo tiene 2 propósitos en mente. El primero es explicar cuán maravilloso es ser cristiano. ¿Estás escuchando? Cuán maravilloso es ser cristiano. ¿Te has dado cuenta, te das cuenta, tú, hermano o hermana en Cristo, que el ser cristiano, un hijo de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo, uno con una vida nueva, una vida eterna, una vida santa, que Dios nos dio a través del sacrificio de Cristo y que aplica en tu corazón y en mi corazón por medio del Espíritu Santo, eso nos debe llenar de un gozo y un regocijo extraordinario. Yo te ruego que en esta hora tú digas, te alabo, Señor, gloria a ti.
que has hecho que yo sea un hijo tuyo. Nuestra justificación no solo es una garantía del cielo, que ya de hecho es una gran bendición, ¿verdad? Sino que la justificación de Dios a nosotros es la fuente de bendiciones maravillosas que gozamos aquí hoy en la tierra. Y el segundo propósito del apóstol Pablo era asegurarnos a ti y a mí que la justificación de Dios es algo permanente. Ellos se preguntarían, y como los romanos otros más, y quizás tú también, ¿puede esta experiencia espiritual permanecer siendo que no requiere la obediencia a la ley? ¿Qué acerca de las pruebas y los sufrimientos de la vida? ¿Qué acerca del juicio venidero? Cuando Jehová Dios nos declaró, recuerda que no fue que nos decíamos cuando hablábamos de la justificación, no que Dios nos hizo sin pecado, no, Dios nos declaró que no teníamos culpa, que no teníamos pecado. Cuando Jehová Dios nos declaró justos en Jesucristo, nos dio 7 bendiciones espirituales. Y vamos a verla una por una, vamos a verla a la luz de la Biblia. La primera está en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Lo leo. Tú también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera de estas 7 bendiciones espirituales que vienen por la justificación de Dios es paz con Dios. La persona no salva está en enemistad con Dios. Eso lo dice la Biblia. Allí en Romanos 5:10 y en el capítulo 8, versículo 7. ¿Por qué cosa? Bueno, porque no puede obedecer la ley de Dios ni tampoco la voluntad de Dios. Y el profeta Isaías aclara este asunto en 2 versículos ahí en su libro. Uno está en Isaías 48:22 y el otro en Isaías 32:17. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y dice Isaías 32:17, el efecto de la justicia será paz. Condenación significa que Dios nos declara pecadores culpables y tal declaración es una declaración de guerra. Pero justificación significa que Dios nos declara justo. Gloria al Señor. Nos declara justo y es una declaración de paz hecha posible para ti, para mí, para todo aquel que la recibe por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. El Salmo 85:10 que leímos dice de esta manera, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dice Romanos 4:15 una gran verdad, la ley produce ira, así que ninguno condenado por la ley puede gozar de paz con Dios. Pero cuando uno es justificado por la fe en Jesucristo, cuando es declarado justo, ya la ley no puede condenarte ni puede declararte la guerra. Otra de las bendiciones espirituales a nuestra vida, gracias a la justificación de Dios, está en el versículo 2 de Romanos 5, la primera parte. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es esa bendición? El acceso a Dios. El judío estaba separado de la presencia de Jehová por el velo del templo. Y los no judíos estaban separados por una pared en el templo con la advertencia de que cualquier gentil que lo traspasara sería muerto. Pero gloria a Dios. Cuando Jesucristo murió, rompió el velo, dice Lucas 23:45, y derrumbó la pared, dice Efesios 2:14. Qué precioso poder decir en esta hora, en Cristo los cristianos, tanto judíos como no judíos, tenemos acceso a Jehová Dios. Y podemos apropiarnos, bendito sea el nombre del Señor, de las inagotables riquezas de la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. La justificación, mis hermanos, tiene que ver con nuestra posición, pero la santificación tiene que ver con nuestro estado. El hijo de un rey, por ejemplo, puede entrar a la presencia de su padre sin importar su apariencia. Y aquí la palabra entrada significa entrada al rey por los méritos de otro. Gloria al Señor. Y encontramos la siguiente
bendición espiritual de la justificación en la segunda parte del versículo 2 de Romanos 5. Búscalo en tu Biblia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta bendición se llamaría esperanza gloriosa. La paz con Dios se refiere al pasado. Dios nunca más, escucha bien, Dios nunca más presentará nuestros pecados contra nosotros. A veces las personas dicen, bueno, yo te perdono, pero no olvido. No, Dios no hace eso. Dios perfectamente ha dicho a justificarnos que Él nunca más va a presentar nuestros pecados contra nosotros. Y aquí la palabra entrada a Dios se refiere a presente. Podemos acercarnos a Jehová Dios en cualquier tiempo para recibir la ayuda que necesitemos. Sí, en este mismo momento. Esperanza de la gloria de Dios se refiere, mis hermanos, al futuro. Un día tú y yo compartiremos su gloria. Cuando éramos pecadores no arrepentidos, no teníamos nada de qué gloriarnos. Eso lo dice Romanos 3:27. Porque como dice también Romanos en el capítulo 3, versículo 23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Pero en Jesucristo nos gloriamos en su justicia y en su gloria. Bendito sea el Señor. Otra de las bendiciones de la justificación está en los versículos 3 y 4 y primera parte del versículo 5 de Romanos 5. ¿Lo leemos? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La justificación no es un escape de las pruebas de la vida. Sí. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. En la sociedad humana tendréis aflicción. Pero las pruebas obran en favor y no en contra de ti y de mí, que somos cristianos salvos por Jesucristo. Ninguna cantidad de sufrimiento nos puede separar del Señor. Bueno, el propio Pablo lo dice allí en Romanos 8, 35 al 39. Léelo después, pero no deje de leerlo. Ninguna cantidad de sufrimiento, repito, nos puede separar del Señor. Más bien, las pruebas nos acercan más a Jehová Dios y nos hacen más semejante al Señor. El sufrimiento edifica el carácter cristiano. No es que nos guste la prueba, pero la palabra prueba en el versículo 4 significa el carácter que ha sido probado. Y la palabra tribulación que aparece aquí en el original es tribulo. Y en los días del apóstol Pablo, ¿sabe lo que era un tribulo? Era un pedazo pesado de madera con clavos que se usaba para trillar el grano. El tribulo se pasaba encima del grano y separaba el trigo de la paja. Y tú y yo tenemos que aprender esta gran verdad. Cuando pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Jehová Dios, las pruebas solamente nos van a purificar y nos van a ayudar a sacar la basura de nuestra vida. Otra de las bendiciones espirituales de la justificación está en la continuidad del versículo 5, del capítulo 5 hasta el 8. Romanos 5, 5 al 8. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, gloria al Señor, Cristo murió por nosotros. Antes de ser salvos, Jehová Dios mostró su amor enviando a Cristo para morir por nosotros. Y ahora que tú y yo somos sus hijos, por gracia, por medio de la fe de Jesucristo, de seguro que Jehová Dios nos va a amar más. Es la experiencia interna de este amor a través del Espíritu Santo lo que nos sostiene cuando pasamos por tribulaciones.
Las virtudes, fe, esperanza y amor combinadas dan al cristiano paciencia en las pruebas de la vida. Y la paciencia hace posible que el cristiano crezca en carácter y llegue a ser un creyente maduro. Otra de las bendiciones espirituales que nos da la justificación de Dios está en el capítulo 5, los versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Y dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, gloria al Señor, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Jehová Dios nos salvó, a ti y a mí, amado, cuando éramos enemigos, seguramente nos va a guardar salvos ahora que somos sus hijos. Hay una ira venidera, pero ningún verdadero cristiano experimentará esta clase de ira. Si la muerte de Cristo logró tanto por nosotros, ¿cuánto más ahora Jesucristo por nosotros, o hará Jesucristo por nosotros en su vida actual, en la presencia de Dios el Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí? Salvos por su vida, dice el versículo que leímos en Romanos capítulo 5, y es una referencia a Romanos 4:25, resucitado para o a causa de nuestra justificación. Somos eternamente salvos por Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Cristo vive. Jesucristo nos incluyó en su testamento eterno y lo escribió nada más y nada menos que con su sangre. Lucas 22:20 dice: esta copa es el nuevo pacto o testamento en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo murió para que su testamento entrara en vigor. Pero qué interesante, luego resucitó y ascendió a la presencia del Padre para imponer él mismo su testamento y distribuir su herencia. De modo que somos, como dice el pasaje, salvos por su vida. Otro de las bendiciones espirituales que recibimos al justificarnos Dios está en el versículo 11. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra reconciliación significa traídos de nuevo a la comunión con Dios. Y el término se menciona también en el versículo 10 de este capítulo 5. Pero si nos volvemos a Romanos capítulo 1, y recuerda cuando meditábamos en esto, allí Pablo explicó cómo los hombres le declararon la guerra a Dios y por esta razón fueron reservados para la condenación eterna. Pero algo muy importante, Jehová Dios no le declaró la guerra al hombre. En vez de esto, en lugar de esto, envió a su Hijo como el pacificador para que los hombres, tú y yo, pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y estas 7 bendiciones de la justificación que hemos visto muestran cuán segura es nuestra salvación en Cristo. Completamente aparte de la ley y solamente por gracia de parte de Dios, tenemos una salvación que se relaciona con el pasado, con este presente y con el futuro. Jesucristo murió por nosotros, vive por nosotros y lo más precioso, viene por nosotros. Aleluya. Y el segundo aspecto está allí en la segunda parte de este capítulo, Romanos 5, del 12 al 21. ¿Cuál es la base de esta justificación? ¿Por qué? El porqué de estas 7 bendiciones. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Cristo? Bueno, hay algo muy interesante, y es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y nos preguntamos, ¿pero cómo fue posible tal sustitución? Bueno, Pablo contestó en esta sección, y estos versículos, a partir del versículo 11 de Romanos 5, vemos que es el corazón de la carta a los romanos. Y para comprender estos versículos, mis hermanos, es preciso entender unas verdades generales. Y la primera es, nota allí en esta sección del versículo 11 hasta el final,
como una palabrita muy sencilla, un o uno, se repite 11 veces. Y la idea clave es nuestra identificación con Adán y con Cristo. También es bueno que note la repetición del verbo reinar 5 veces en esta sección. Y Pablo vio a 2 hombres, Adán y a Cristo, cada uno soberano en su reino. Y nota también la frase que aparece 4 veces en Romanos 5, mucho más. Y esto significa que en Jesucristo, gloria al Señor, hemos ganado mucho más de lo que perdimos en Adán. En síntesis, hermanos, esta sección presenta un contraste entre Adán y Cristo. A Adán le fue dado dominio sobre la creación. Sin embargo, Adán pecó y perdió su reino. Por causa del pecado de Adán, todo ser humano está bajo condenación y muerte. Jesucristo vino como rey de la nueva creación. Por su obediencia en la cruz trajo justicia y justificación. Jesucristo no solo anuló todo el daño causado por el pecado de Adán, sino que logró mucho más haciéndonos hijos de Dios. Si Jehová Dios hubiera probado a cada ser humano individualmente, el resultado iba a ser el mismo de lo que fue Adán, desobediencia. Pero aún más importante, al condenar a toda la raza humana por un hombre, Adán, Dios pudo salvar a la raza humana por medio de un hombre también, Jesucristo. Cada uno de nosotros, tú y yo, estamos unidos a Adán por ser de la raza humana. Así que su obra nos afectó a ti y a mí. Pero siendo tú y yo, ya que tú y yo estamos perdidos en Adán, la cabeza de nuestra raza, podemos ser salvos en Jesucristo, que es la cabeza de la nueva creación. El plan de Jehová Dios fue y es sabio y lleno de gracia. ¿Cómo podemos saber que estamos unidos con Adán por los lazos raciales? Bueno, la respuesta está en los versículos 12 al 14 de Romanos 5. ¿Lo lees? Romanos 5, del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte es el resultado de la desobediencia a la ley. No hubo ley desde Adán hasta Moisés. Sin embargo, los hombres y mujeres murieron. ¿Y cuál es la causa? Bueno, solo hay una sola, la desobediencia de Adán. Adán pecó y finalmente murió. Y todos sus descendientes murieron. Aunque la ley no se había dado todavía, los hombres mueren porque están unidos racialmente con Adán. Y como dice la Biblia en 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. Y habiendo entendido, mis hermanos, estas verdades generales acerca del pasaje, podemos examinar entonces, buscando el porqué de estas bendiciones de la justificación que vimos antes, los contrastes entre Adán y Cristo y entre el pecado de Adán y el acto de obediencia de Jesucristo en la cruz. Y el primer aspecto en esto está en el versículo 15 de Romanos 5. Dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La ofensa de Adán es contrastada con el regalo de Jesucristo. Y por causa de la transgresión de Adán, morimos. Y por causa de la obediencia de Cristo, la gracia de Dios abunda para traer vida. Y aquí la palabra muchos o los muchos, miren, significa todo, como los versículos 12 y 18. Nota el mucho más, porque la gracia de Cristo no solamente trae vida física, sino también vida espiritual y vida abundante. Jesucristo conquistó la muerte y un día va a resucitar a todos los que han muerto en Cristo. Si solo hiciera esto, solamente él iba a invertir los efectos del pecado de Adán. Pero Jesucristo hizo mucho más. Jesucristo da vida eterna en abundancia a todos los que confían en él. ¿Me estás escuchando, mi amigo? Él da vida eterna en abundancia hoy
a todos los que confían en él, en Jesucristo. Léete allí Juan 10:10 más tarde. El segundo aspecto de esta base de las bendiciones de la justificación está en el versículo 16. Dice Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí vemos el efecto del pecado de Adán contrastado con el efecto de la obediencia de Cristo. El pecado de Adán trajo juicio y trajo condenación, pero la obra de Jesucristo en la cruz trae justificación. Cuando Adán pecó fue declarado injusto y condenado, y cuando un pecador confía en Jesucristo es justificado, es declarado justo en Cristo Jesús. En el versículo 17 encontramos, ampliando este concepto de por qué estas 7 bendiciones de la justificación, los dos reinos contrastados. Versículo 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 6:23 dice en la primera parte, y tú te lo sabes de memoria probablemente, la paga del pecado es muerte. Ya que el pecado reinaba en la vida de los hombres, también la muerte reinaba. Pero por medio de Jesucristo entramos en un nuevo reino, porque el reino de Dios, como dice Romanos 14:17, no es comida ni bebida. Y cuando yo leo esto pienso en tantos que creen que porque comen o no comen o dejan de comer. Dice la Biblia en Romanos 14:17, mi amado hermano, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, escucha, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, somos declarados justos, tenemos paz con Jehová Dios y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nota que somos nosotros los que reinamos. Dice el texto, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. En Adán perdimos nuestro reinado, pero en Jesucristo reinamos como reyes y reinamos mucho más. Nuestro reino espiritual es mucho más grande que el reino terrenal que tuvo Adán, porque compartimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En los versículos 18 al 19, habla de estos dos actos contrastados, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jehová Dios probó a Adán y Adán le falló. Y este fracaso de Adán es llamado transgresión y desobediencia. ¿Sabe lo que significa la palabra transgresión? Traspasar o cruzar la línea. Jehová Dios le señaló a Adán los límites y Adán en rebelión los traspasó. Esto está muy clarito ahí en Génesis 2. Génesis 2, 16 y 17 dice de esta manera, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En contraste con la transgresión de uno está la justicia de uno, la obra justa de Jesucristo en la cruz. Y en el versículo 19 Pablo le llama la obediencia de uno. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no solamente hizo posible la justificación, sino también la justificación de vida, como dice el texto, es justificación de vida. Justificación, hermano, no es simplemente un término legal para describir nuestra posición ante Jehová Dios, tal como si nunca hubiéramos pecado, sino que resulta en una cierta clase de vida nueva, justificación de vida, dice así el versículo 18, y que es un paralelo a constituido justo en el versículo 19. En otras palabras, nuestra justificación es el resultado de una unión vital con Jesucristo. Y esta unión debe resultar en una nueva clase de vida. ¿Me estás escuchando? Una vida justa de obediencia a Dios. Nuestra unión con Adán nos hizo pecadores. Nuestra unión con Jesucristo nos capacita para reinar en vida.
Y otro de los aspectos es el contraste entre la ley y la gracia. Ahí está en el capítulo 5, los últimos versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia no era una adición al plan de Jehová Dios, sino que formaba parte de ese plan desde el principio. Dios trató en gracia con Adán y Eva. Lo mismo hizo con los patriarcas y con la nación de Israel. Jehová Dios dio la ley por medio de Moisés, no para sustituir su gracia, sino para revelarle al hombre la necesidad de la gracia. La ley fue temporal, pero gloria a Dios, la gracia de Dios es eterna. Pero ¿cómo la ley hizo que los pecados del hombre aumentaran? Bueno, la gracia de Dios sobreabundó más. La gracia de Dios era más que adecuada, o es más que adecuada, para tratar con el pecado del hombre. Aunque el pecado y la muerte todavía reinan en el mundo, la gracia de Dios también está reinando a través de la justicia de Jesucristo. El cuerpo del cristiano está sujeto a la muerte y a su vieja naturaleza le tiende a pecar también. Pero en Jesucristo puede reinar en vida porque es parte, tú y yo somos parte del reino de gracia de Jesucristo. El pecado y la muerte están reinando en la creación, en la vieja creación sobre la cual Adán era la cabeza. Pero la gracia y la justicia están reinando en la nueva creación en la cual Jesucristo es la cabeza. Y en la medida en que nos rendimos a Cristo, reinamos en vida. En el versículo 14, Adán es llamado figura de lo que había de venir. Adán era tipo de Jesucristo. Adán vino de la tierra, pero Jesucristo, el Señor, es del cielo. Adán fue probado en un huerto rodeado de belleza y de amor. Jesús fue tentado en un desierto y murió en la cruenta cruz, rodeado de odio y horror. No puedes, ni tú ni yo podemos poder evitar el estar en Adán, porque esto vino por nuestro primer nacimiento, sobre el cual no tenemos control. Pero no tienes, ¿me estás escuchando, amigo o amiga? No tienes que permanecer en Adán, porque puedes experimentar un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento de arriba, el cual te va a proveer o te lo pondrá Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabes una cosa? Os es necesario nacer de nuevo. Amado hermano, amada hermana, gózate, alégrate en las bendiciones que Dios te ha regalado por medio de la justificación en Jesucristo, el declararte justo por el sacrificio de Cristo. Alégrate y gózate que tú estás bajo la nueva creación si estás en Cristo Jesús. Y debe haber gozo en nuestro corazón por estas cosas. Y debemos mostrar este gozo. Y debemos mostrar lo nuevo, porque somos hombres y mujeres nuevos en Jesucristo. Gloria al Señor. Y tú, mi amigo, mi amiga, este llamado también es de parte de Dios para tu vida. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a que reconozcas que necesitas que tú se aplique esa justificación que Cristo ganó en la cruz hace 2000 años a tu propia vida. Tú tienes que, ¿dónde estás en este mismo momento? Yo te invito, yo te animo, yo te exhorto a que donde tú estás en este mismo momento, tú cierres tus ojos, si puedes hacerlo en el lugar en que estás, y levantes tus manos a Dios, al cielo, y le digas a Dios, reconozco tu santidad, Jehová Dios. Tú eres el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso. Eres el Dios que te hiciste hombre, moriste por mí, resucitaste, ascendiste a los cielos, para perdonarme, para justificar, para declararme justo, para darme una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva vida, para hacerme un hijo, una hija tuya, Dios, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Reconozco tu santidad, reconozco mi condición de pecador o pecadora. Muy importante porque tú vas delante de Dios en esta hora porque tú necesitas el sacrificio de Cristo. Tú necesitas el perdón de Cristo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados porque todos son contra Dios.
necesitas y te ruego que pidas perdón a Dios en este momento y pongas tu confianza y tu fe solamente en Jesucristo, solamente en aquel que se dio para salvarte, para bendecirte, para que puedas recibir y puedas gozar desde este mismo momento de la preciosa bendición, de la justificación y el estar seguro y confiado en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio